Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Facebook Live y también mis amados hermanos en Cristo. Estamos aquí una vez más en esta preciosa tarde para traerte un tema maravilloso. Muy bien. Cada 24 de mayo se celebra el día de Pentecostés. Hoy estamos 26, pero quizá en muchas iglesias no predicaron este sermón o esta linda enseñanza acerca de lo que es el Pentecostés. Y bueno, el tema que le he puesto en esta tarde es el fuego que transforma vidas. Muy bien, y vamos a tomar Hechos capítulo 2, del versículo 1 en adelante, y vamos a ver algunas profecías especialmente cumplidas en este precioso capítulo de Hechos 2, especialmente porque se celebró el día de Pentecostés. Y creo que todos los cristianos podemos seguir celebrando todos los días esa gran bendición del derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que les invito para que pase el link a sus amigos, a sus hermanos en Cristo y puedan escuchar esta maravillosa enseñanza del tema. Muy bien, el fuego que transforma vidas. Muy bien, así que le invito a que oremos en esta preciosa tarde. Estamos aquí para hacer esta enseñanza acerca del día de Pentecostés. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor y gracias por tu infinita misericordia. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia para presentarte, Señor, esta tu palabra, esta enseñanza para nuestros queridos hermanos en Cristo, hermanos y amigos que escucharán quizá en este momento o para más tarde. Señor, sé tú glorificándote, amado Espíritu Santo, enséñanos tu palabra bendita, háblanos a través de ella y toca los corazones, que podamos entender lo que es realmente esta bendición para cada creyente. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como dije, el fuego que transforma vidas. Muy bien, tomado de Hechos capítulo 2, voy a ir leyendo muy bien parte por parte la palabra del Señor. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. Ahora, en cumplimiento a este capítulo que acabo de leer, estos cortos versículos, tenemos una profecía de Joel que también la voy a adelantar leyendo. Muy bien, porque tenemos acá y dice, después de esto, Joel 2, 28 al 32, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes, dice, verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Muy bien, aquí tenemos fuego que transforma vidas. Pentecostés netamente no comenzó en Hechos capítulo 2. Su origen está en el Antiguo Testamento, muy bien, como una de las fiestas solemnes dadas por Dios al pueblo de Israel. Y vamos a ver lo que dice Levítico capítulo 23, versículo 15 en adelante. Bueno, voy a leer desde el 9. Dice, 7 semanas contarás desde que comenzaré a meterse en la hoz, en las mieses, y comenzará a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de la semana de Jehová tu Dios, y de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Esos textos son maravillosos. Dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, tu levita, el levita que habita en la ciudad. Aquí vemos claramente muy bien la profecía de lo que vamos a hablar en cuanto al tema de esta fiesta de Pentecostés. La palabra Pentecostés viene de esta palabra griega que es Pentecoste. Muy bien, Pentecoste significa quincuagésimo o día 50. La fiesta era celebrada 50 días después de la Pascua. Muy bien. Y así como Israel, el pueblo de Israel ofrecía las primicias
las cosechas. Muy bien. Así también en Hechos, Dios recibe las primeras almas de la iglesia naciente. Por eso dice Romanos 8:23, nosotros también tenemos las primicias del Espíritu. Aleluya. Así que la fiesta de las primicias profetizaba el derramamiento del Espíritu Santo, según lo que acabé de leer en Levítico 23, que dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Ahora bien, vamos a ver entonces una corta exégesis de esta palabra primicias, significa bikurim. Entonces significa lo primero, lo mejor, lo apartado para Dios. Las primicias representaban dedicación al Señor. Muy bien, así que, ¿qué es lo que hace cuando ese fuego del Espíritu Santo viene a nuestras vidas? Transforma la vida. Así que Pentecostés, como dije antes, no comenzó en el libro de los Hechos. Antes de ser una experiencia poderosa en el aposento alto, Pentecostés era una fiesta establecida por Dios en el Antiguo Testamento, era una celebración de cosecha, de gratitud, de primicias. Así que una fiesta que anunciaba algo mayor, conocido como la fiesta de las semanas, muy bien, que leí en Levítico, o fiesta de las primicias, muy bien, y ya le dije lo que significa primicias, y repito, lo primero, lo mejor, lo apartado para Dios. Las primicias representaban dedicación al Señor, muy bien. Qué maravilloso es saber. Entonces, aquí vemos claramente que en el Antiguo Testamento era esta fiesta de Pentecostés o de las primicias, era una de las 3 fiestas de peregrinación que el pueblo de Israel celebraba. Y esta fiesta de Pentecostés era la Sabuat. Muy bien, significa semanas, la fiesta de las semanas. Se celebraba 7 semanas después de la Pascua o 49 días y al día 50 se celebraba la fiesta. Así que también tenía un significado agrícola y nunca olvido la vez que estuvimos en Israel y celebraron la fiesta de Pentecostés entregando, todavía celebran las primicias, las granjas y todo aquello, hacen una fiesta muy bonita para entregar las primicias al Señor. Era la fiesta también de la siega o de las primicias del trigo, también celebradas la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega, del trigo y de la fiesta de la cosecha a la salida del año. Muy bien, así que el pueblo traía a Dios las primicias, lo primero, todo lo mejor para Dios. Y eso se llama un bikurim, todo lo mejor para Dios. Y el significado teológico de Sabuat, muy bien, también conmemoró la entrega de la Torá, muy bien, en el Sinaí. Por eso se le llama Samán Matan Turatenún, tiempo de la entrega de nuestra ley. Muy bien, así que así como Dios dio la ley escrita en el Sinaí, Dios daría el Espíritu, muy bien, en el día de Pentecostés. Jeremías ya lo profetizó y dijo, cuando el Señor dijo, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Así que Pentecostés es la nueva entrega, no de tablas, sino de corazones encendidos, aleluya. Y esa palabra, la nueva entrega, muy bien, es tan importante. Sin embargo, esa fiesta apuntaba proféticamente a algo más grande. ¿Qué será más grande? El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, cumpliéndose así la profecía de Joel capítulo 2. Así que lo que fue anunciado por el profeta Joel se cumplió gloriosamente en Hechos capítulo 2. El fuego descendió, el Espíritu Santo llenó a los creyentes y la iglesia nació con poder sobrenatural. Así que el relato de Pentecostés, mis queridos hermanos, en el libro de los Hechos comienza con una comunidad que espera que ese derramamiento, ese Pentecostés, esa llegada del Espíritu Santo. Y antes de la manifestación visible del Espíritu Santo hay un tiempo, tenemos que ver, de silencio, oración y espera, porque ellos estaban orando juntos en el aposento alto. Muy bien, ese es un tiempo de espera, no es pasivo, está marcado por la oración, la unidad, la expectativa,
juntos en armonía, estaban orando. Muy bien, dice allí en el aposento alto. La comunidad de creyentes no sabe exactamente cómo se manifiesta el Espíritu, pero sí confía en la fidelidad de Dios y en la promesa. Jesús les dijo, vaya y esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y luego en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder a cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, esa fue una promesa, ese revestimiento, esa unción, ese bautismo del Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo, muy bien, era para ser testigos y es para ser testigos. Muy bien, así como Israel ofrecía las primicias de las cosechas, en Hechos 2, Dios recibe las primeras almas de la iglesia naciente. Nosotros también, dice Romanos, nosotros también tenemos las primicias del Espíritu. Así que, como leí también en Levítico, que lo quiero repetir ese texto, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Así que, como dije, primicias, ¿qué es las primicias? Acuérdense, lo primero, lo mejor, lo apartado para Dios. Las primicias representan dedicación total a Dios. Así que tenemos claramente que entender lo que el Espíritu Santo, cuál fue el propósito, muy bien, de Dios al traer el Espíritu Santo a la iglesia naciente. Una fiesta que anunciaba, como dije, algo mayor, muy bien, pero ese Pentecostés era para traer especialmente sobre la iglesia ese derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, cumpliéndose así la profecía de Joel capítulo 2. Muy bien, así que en Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Así que Lucas, como dije, hace esa palabra de día 50, dice Pentecoste, por eso se llama Pentecostés. No fue una coincidencia, ustedes saben, Dios escogió el día que Israel celebraba las primicias o la fiesta de las primicias para derramar las primicias del Espíritu Santo sobre su iglesia. Y hoy seguimos necesitando ese mismo fuego purificador, un fuego que purifica, un fuego que transforma, un fuego que activa nuestra vida espiritual, un fuego que impacte nuestra familia, nuestra generación. Así que Pentecostés no es solamente un evento histórico, es una experiencia de vida, vivida para la iglesia de hoy. Lo necesitamos, aleluya. Por eso usted ha oído muchas veces que dice, necesitamos esa unción fresca del Espíritu Santo. Usted dirá, ya lo tengo, doctora, lo he recibido al Señor como mi Salvador y personal y soy bautizada en el Espíritu Santo. Es cierto, pero no debemos olvidar que la unción y la frescura del Espíritu Santo la necesitamos a diario. Sin Él nada podemos hacer. Él es el que nos capacita muy bien para poder enseñar, predicar, testificar. Él nos fortalece para las pruebas de la vida. Así que Pentecostés hablaba de abundancia, habla de gratitud, habla de las primicias para Dios, pero también profetizaban una cosecha espiritual, aleluya, futura. Y nosotros por eso podemos seguir orando, porque hay un presente continuo de bendición para la iglesia. Así que esa antigua fiesta señalada como el día cuando Dios derramaría sobre toda la humanidad. Por eso Joel lo profetizó, que un día el Señor derramaría sobre toda carne, sobre todos aquellos que están decididos primero a aceptar a Jesús y luego al Espíritu Santo, porque en el libro de Lucas nos dice también que pidamos muy bien el investimiento del Espíritu Santo para nuestras vidas. Así que Dios siempre prepara primero la promesa antes de la manifestación. Muy bien, lo que parecía una simple fiesta, una realidad, una sombra del mover poderoso que vendría sobre la iglesia. Muy bien, el profeta Joel ya lo dijo, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya, Dios habló a través del profeta. Y cuando Pedro predicó el mensaje, dijo, esto es el cumplimiento. Siglos después, en Hechos 2, el cielo se abrió y la promesa se cumplió. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también dice, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Qué poderosa la palabra de Dios. Así que el cumplimiento, muy bien, está en Hechos 2. Cuando llegó la promesa, se convirtió en manifestación. Ahora, en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué estaban?
unánimes, juntos, y de repente vino un estruendo, muy bien, y ahí esa palabra unánimes es una palabra griega que es homotimadón. Homotimadón es en un mismo espíritu, en una misma pasión, en perfecta unidad, aleluya. Así que el derramamiento vino donde había unidad espiritual, estaban unánimes. Anhela su iglesia un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí comienza con la unidad. Muy bien. El Salmo 133, 1 y 2 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La unidad atrae la presencia de Dios. Entonces estaban todos unánimes juntos. Ya dije, homotimadón. Muy bien. Con un mismo latido, así como el corazón late, con un mismo impulso interior. Eso significa, es muy profundo, el mismo sentir tenían todos. Muy bien, aunque eran diferentes personas, pero había un mismo sentir por el medio del Espíritu Santo. Así que Pentecostés requiere primeramente unidad espiritual, no uniformidad externa, sino unidad profunda. Y cuando dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, recuerden que el fuego representa presencia transformadora de Dios. Y el fuego es en griego esprit, que significa purificación. El fuego purifica. Juicio también, santidad, aleluya, presencia divina. Malaquías capítulo 3, 2 lo expresó, porque Él es como fuego purificador. Wow, es poderoso. Así que Él los bautizará, dijo, con Espíritu Santo y fuego, dijo Juan el Bautista. El fuego del Espíritu quema el pecado, purifica el corazón, despierta esa pasión espiritual. Así que también Él dijo, Él les bautizará. Esa palabra bautizo en griego es sumergir completamente, cubrir totalmente. No es una experiencia espiritual, es una inmersión en la presencia de Dios, aleluya. Por lo tanto, el Espíritu Santo produce poder sobrenatural. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y el viento es poner, significa soplo fuerte, respiración divina, ese viento fuerte, aleluya. Y luego también tenemos el neuma, el espíritu, el aliento, el viento sopla de donde quiere, dijo el Señor Jesús a Nicodemo. El espíritu no puede ser controlado por el hombre, se mueve soberanamente. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo trae ese soplo, ese viento apacible, el Espíritu viene sobre la persona, lo transforma, lo toca, lo cambia, lo convence de pecado. Y todos, y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que la palabra llenos es plero, así plero con doble O, significa completar. Muy bien, fueron llenos, él completó, él saturó, porque la palabra significa también saturar, esa palabra llenos, también llenar totalmente, y también no es recibir una porción, es ser saturado por la presencia del Espíritu Santo, aleluya, ser llenos del Espíritu Santo. Y el verbo indica una acción continua, seguir siendo llenos. No es que una vez ya sentí el Espíritu Santo, no, tenemos que continuamente seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Mucha gente, por ejemplo, dice, no, yo no siento el Espíritu. ¿Acaso quizá contristaste al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es una persona. Muy bien, recuérdense, no hablamos de persona como la cara de uno, sino cuando hablamos de la personalidad, él siente, él le duele, el Espíritu Santo dice que le dolió en su corazón, es tan sensible, por eso lo hacen un símil como paloma. La paloma es sensible, es humilde, el Espíritu Santo es así, tan sensible. Un predicador decía, el Espíritu Santo es como un niñito, pero él es soberano, todopoderoso, muy bien, pero en la sensibilidad es tan sensible. Por eso dice en Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Así que ese verbo indica seguir siendo llenos. Muy bien. Antes, por ejemplo, Pedro, antes de negó a Cristo, muy bien, en Lucas capítulo 22, usted lo puede ir y leer cómo Pedro negó, y el original dice que lo negó con palabras de maldición, muy bien, pero después, muy bien, de recibir el bautismo, la unción del Espíritu Santo, Pedro se levantó y predicó con poder, aleluya, y que el resultado que fue valentía, autoridad espiritual, y se convirtieron multitudes. Por eso en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, y esa
palabra poder, todo el mundo la conoce, es dinamis. Dinamos es como dinamita, poder milagroso, fuerza sobrenatural, capacidad divina. Muy bien, de esta palabra proviene la palabra dinamita. Así que el Espíritu Santo convierte de creyentes ordinarios en testigos poderosos. El Pedrito que lo negó y que luego estuvo, diríamos, necesitaba una reivindicación, aunque en Juan 21 el Señor Jesús, cuando ya resucitó, comió, desayunó con ellos a las orillas del mar de Galilea, en el capítulo 21 de Juan, y el Señor Jesús restaura la vida de Pedro y lo perdona cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Y luego le mandó a apacentar las ovejas. Y luego, bueno, ya en Pentecostés, Pedro recibe la unción y todos los 120 que estaban allí. Y eso fue poderosísimo. Así que había en mi corazón, como dice Jeremías, como un fuego que me arde. No puedo detenerme porque algo que arde en mi corazón. Quiero detenerme, pero hay algo que, un fuego abrasador, decía el profeta Jeremías, y ese es el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué no nos detiene el predicar, el enseñar? Porque estamos sintiendo ese fuego del Espíritu. Aleluya. El fuego verdadero no puede esconderse. Muy bien, una iglesia llena del Espíritu Santo evangeliza, sana, liberta, impacta generaciones. Muy bien. Así que las profecías sigue vigente, Joel 2:29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. Así que Dios no limita su espíritu a ni edad, ni género, ni posición social, ni cultura. Y con ese texto podemos apagar un poquito el tema de que la mujer cae en la congregación. No, sobre toda carne. No hay límite de edad, ni género, ni posición social, ni cultura. El Señor derramó y derramará y seguirá derramando sobre todos aquellos siervos y siervas que lo anhelen, aleluya, que lo pidan, que lo deseen. Muy bien, aleluya, porque todos vosotros, dice el libro de Gálatas, sois uno en Cristo Jesús. Así que Pentecostés abrió las puertas para toda la humanidad. Así que Hechos 2, muy bien, habla del viento recio, habla de ese neuma, habla de las lenguas repartidas como fuego, habla de creyentes llenos del Espíritu Santo, habla de vida completamente transformadas. Esto es lo dicho por el profeta Joel, dijo el apóstol Pedro. Así que la profecía dejó muy bien de ser anuncio y se convirtió en ¿qué? En experiencia. Cuando el Espíritu Santo llena la vida de una persona, rompe las cadenas, sana las heridas, renueva la mente, fortalece la fe. El fuego de Pentecostés no vino para entretener, sino para transformar vidas. Aleluya. Hay creyentes que tienen una solamente religión, pero necesitan ese fuego, esa unción del Espíritu. Necesitamos todos, cada día. Hay iglesias con estructuras, pero sin presencia. Hay corazones cansados que necesitan ser renovados por el poder del Espíritu Santo, por ese fuego abrasador, transformador. El fuego de Dios todavía sigue descendiendo sobre aquellos que tienen hambre de su presencia. Yo tengo hambre de su presencia. ¿Tienes tu hambre de su presencia? Sin ser más espirituales, todos necesitamos cada día de su presencia. Así que Dios cumple su promesa en el tiempo perfecto. Los discípulos tuvieron que esperar. Recuérdense que el relato de Pentecostés en el libro de Hechos comienza con una comunidad en espera. Vayan y esperen en Jerusalén, dijo el Señor. Antes de la manifestación del Espíritu hay un tiempo de silencio, una oración de preparación espiritual. Pedro y los demás seguidores de Jesús, hombres y mujeres de fe, se encuentran reunidos en Jerusalén, obedeciendo las instrucciones del Señor Jesucristo. Muy bien, esperando esa promesa, espera la promesa del Padre. Así que ese es un tiempo de espera. Muy bien, ese es un tiempo que el pueblo no puede estar pasivo, quieto, sino en oración, en unidad, en armonía. Está marcado por la oración, la unidad, la expectativa. La comunidad de creyentes no sabe exactamente cómo se manifestará el Espíritu, pero confían con fidelidad que Dios, muy bien, dio la promesa y ellos esperan. Tú también tienes que esperar. Busca a Dios en ese refugio secreto. Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de alto. Sal a predicarse que el Espíritu Santo serán tus propias palabras. No habrá nada de conversiones ni toque del Espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo, tú estás lleno de la palabra y la unción del Espíritu, la palabra de Dios hace efecto y el Espíritu Santo toca las vidas,
toca las vidas. Muy bien, así que antes de ese derramamiento hubo unidad, dijimos, oración, perseverancia, hambre espiritual, y cuando llegó el momento señalado, Dios mandó el Espíritu Santo y descendió. Así que si tú quieres recibir esa unción cada día, tiene que haber búsqueda, oración, entrega total. Muy bien. Ahora quiero ver prácticamente cuando Pedro se paró y predicó, dice, entonces Pedro con los 11 se puso en pie porque la gente los catalogó de borrachos porque hablaban en diferentes idiomas, pero hablaban en los idiomas de cada nacionalidad. En el Imperio Romano, en el primer siglo, el Imperio Romano era una miscelánea de países conquistados y otros anexados, y cada país tenía su lenguaje, aunque había unas cuantas lenguas principales: el griego en todo el imperio, el latín en Roma, el arameo y el hebreo en Palestina, y otros idiomas en los otros países, pero era un solo imperio. Y como los judíos estaban regados en toda la diáspora, en todo el imperio, habían venido a festejar la fiesta de Pentecostés, y ellos hablaban diferente idioma. Por eso dice que ellos, cuando oyeron el mensaje de Pedro, dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y les dijo en voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. La gente pensaba que estaban borrachos cuando ellos comenzaron a hablar el mensaje de Dios en las lenguas de las personas que estaban ahí, partos, medos, elamitas. Muy bien, apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es que lo que anunció el profeta Joel sucederá, que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Muy bien, sobre todo ser humano, dice esta versión, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, y sus jóvenes y sus sueños, jóvenes y sueños los ancianos. Muy bien, en esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios. Muy bien, entonces el apóstol Pedro, muy bien, Pedro es transformado de la negación a la proclamación. Proclama el mensaje de Cristo. El mismo discípulo que en los evangelios había negado a Jesucristo por miedo, ahora se levanta con unción, con poder, con valentía, con ese investimiento, esa investidura de poder para proclamar públicamente el mensaje del evangelio a una multitud que habla diferentes aún idiomas. Y ese cambio no puede explicarse solo en términos psicológicos o de madurez emocional o espiritual o personal. El texto presenta una transformación radical provocada por la acción directa del Espíritu Santo. Así que el hombre que proviene del mundo de la pesca en la Galilea ya no actúa desde el mundo de la inseguridad, sino desde la convicción profunda, una autoridad espiritual que no proviene de sí mismo, sino solamente del Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Así que la irrupción del Espíritu en Pentecostés no solo llena a la comunidad de fe y poder, sino redefine la identidad en la misión de sus miembros. Eso es hermoso ver. Muy bien, por eso su mensaje no se centra en su propia experiencia, sino en la obra de Cristo. Cristo habla del Mesías crucificado, del Mesías que muchos lo habían rechazado, a su Mesías, pero que él ha resucitado. El apóstol interpreta lo que está ocurriendo a la luz de las Escrituras, mostrando que Pentecostés no es un evento aislado, sino un cumplimiento del plan divino. El Espíritu Santo no solo llena de poder, sino también ilumina su comprensión de las Sagradas Escrituras y la revelación del Señor. Así que tengo mucho que dar, pero quisiera ir terminando y hablando acerca de cómo el relato bíblico de Pentecostés no termina con la predicación de Pedro, sino con la respuesta de quienes escuchan el mensaje. Ese momento es decisivo porque revela que la obra del Espíritu Santo no solo se manifiesta en quien proclama, sino también en quienes reciben el mensaje. Aleluya. Pedro está lleno de la unción, pero también luego da un mensaje para que otros reciban. La palabra anunciada produce un efecto profundo, toca el corazón, despierta la conciencia y mueve a la acción, capaz de que cuando termina Pedro de predicar ese poderoso mensaje, todos dicen, ¿qué haremos? Hay un convencimiento, una convicción. El Espíritu Santo toca las vidas. Y ese día se convirtieron
¿Cuántas almas? 3,000 almas, una cosecha de almas. Así que la fe comienza allí donde la persona reconoce la necesidad de responder al llamado de Dios. Aleluya. Llama a Pedro al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y anuncia la recepción y el don del Espíritu Santo. Así que esta respuesta, mis amados, articula 3 elementos muy bien fundamentales: conversión, incorporación a la comunidad de fe y también la participación del Espíritu Santo en la vida de las personas que se entregan a Cristo. El arrepentimiento en este contexto no solo es un remordimiento, sino un cambio de dirección en la vida. Implica una transformación de la mente, del corazón y de la vida. Así que es un giro hacia Dios que redefine su existencia. El Espíritu Santo, mis amados, actúa aquí como quien convence, por supuesto, del que convence de pecado, justicia y juicio, pero también como quien capacita y desafía para llevarnos a efecto este singular cambio en la vida de cada persona. Y lo hermoso es, mis amados, que la buena respuesta de las personas que escucharon el mensaje de Pedro en Pentecostés revela el nacimiento de una nueva realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Personas transformadas, integradas en una comunidad de fe y llena del Espíritu Santo. Y la iglesia surge no solo de una proclamación, sino de una respuesta viva que continúa repitiéndose en cada generación que escucha y acoge el llamado de Dios. Por eso la palabra también nos dice que nosotros ahora id y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora somos esta generación de predicar el evangelio. Pentecostés fue anunciado en el Antiguo Testamento, profetizado por Joel, cumplido gloriosamente en Hechos, y el mismo Espíritu que descendió en Jerusalén sigue obrando hoy. Así que Dios todavía derrama de su Espíritu, enciende corazones, transforma vidas, levanta una iglesia llena del poder. Hoy el Señor sugiere, muy bien, buscando personas dispuestas, o sigue buscando. Muy bien, Señor, muy bien, enciende nuevamente tu fuego en mí. Usted puede decir esa palabra: Señor, enciende tu fuego en mí. Y le dejo con estas preguntas y termino. Muy bien, ¿necesitas una revelación espiritual? Busca en tu lugar secreto la presencia diaria del Espíritu Santo. Tu fuego se ha apagado, necesitas buscar al Espíritu Santo. Necesitas volver a sentir la presencia de Dios. Vuelve a buscar esa presencia divina. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Pídeselo al Señor y Él te lo da. Hoy, muy bien, o todos los días que se celebre Pentecostés para tu vida, recuérdate que el fuego del Espíritu Santo aún sigue transformando vidas, cambiando corazones. Sin el Espíritu Santo, sin ese Paracleto, nada podemos hacer. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía, muy bien, nuestro Paracleto, que es nuestro comandante y jefe. Me voy, pero no les dejaré huérfanos, les dejaré al Espíritu Santo para que esté todos los días de su vida. Muy bien, como dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y nos dio una promesa. He aquí, les doy la promesa. Muy bien, que les envío el Espíritu Santo para que Él esté con ustedes todos los días de la vida. Pero si has contristado o si te falta el fuego, tenemos que buscar esa presencia en la intimidad. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti como el día de Pentecostés. Señor, te bendecimos y te damos gracias en esta preciosa noche. Te pido por cada persona que ha oído y que oirá este mensaje, que tú lo llenes con tu Santo Espíritu. Señor, que se acerquen a tu presencia, que tengan hambre de buscar tu rostro, Señor. Es tiempo de renovar nuestras vidas en tu presencia, sumergirnos en esa unción, en ese fuego de tu Santo Espíritu que transforma, que quema pecado, que rompe vicios y que cambia vidas. Espíritu Santo, ven sobre cada vida en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Les saluda la doctora Ceballos, decana y directora del Seminario Teológico Yeshua. Muy bien, y para más información, puede usted ahí en el Facebook Live, tendrá usted la información de nuestro seminario. Hasta la próxima y que Dios les bendiga grandemente.